tenemos la visita del escritor columnista peruano Aldo Dall'Orso, que nos concedió una entrevista dándonos su opinión con respecto al país del Perú. Veamos la entrevista. Amigos de Hispania, nos encontramos con la grata presencia del señor Aldo Dall'Orso, quien es escritor y que hace poco estuvo aquí en el programa presentando su libro No Somos Nada. También él es columnista en muchas revistas y periódicos locales de acá de Canadá. Bienvenido al programa, Aldo. Muchas gracias, Néstor. Siempre un placer estar en tu programa. Oh, gracias. Dime, hoy día no vamos a hablar de literatura, sino vamos a hablar de política. Y quisiera que me dijeras, ¿cómo tú ves al Perú políticamente en estos momentos? Bueno, esta es una apreciación personal, lógicamente, ¿no? Para mí, la institucionalidad democrática en el Perú está corriendo un riesgo innecesario, verdaderamente, por una crisis moral. Tenemos un escenario ahorita político donde la corrupción campea, ¿no? Y donde la impunidad, lógicamente, hace pues que esto haya ido creciendo, ¿no? Hasta que de una manera verdaderamente es insoportable para la gran mayoría de los peruanos, ¿no? Nosotros queremos gente honesta, ¿no? Y lo que estamos viendo es todo lo contrario, ¿no? Es muy factible que en el año 2016, que son las elecciones, los peruanos votemos por personas o por políticos que están cuestionados por enriquecimiento ilícito, ¿no? Y eso pues sería pues, terrible, ¿no? Y muchos de ellos están con juicios realmente, ¿no es cierto? Sí, pues, desgraciadamente lo que no tenemos en el Perú es una división de los poderes del Estado, ¿no? Entonces, cuando no se tiene una división de los poderes del Estado, ¿no? En este caso, el Poder Judicial está supeditado pues, al Poder Legislativo y al Ejecutivo. Entonces, todos estos políticos corruptos, ¿no? Tienen procesos pues, que caducan o que se pierden en el tiempo. Y verdaderamente pues, lo único que se hace es darle impunidad, ¿no? Impunidad a esta gente, y eso es lo que yo creo que ya debemos acabar de una vez, ¿no? Si lo que queremos es que este 2016 el Perú tenga un nuevo rostro, ¿no? Un rostro de honestidad, ¿no? No nos olvidemos de que todos los peruanos, a mi modo de ver, y lo digo con la certidumbre de haber viajado por muchas provincias del Perú, gente honesta y gente trabajadora, ¿no? No tenemos por qué estar representados por gente pues, que tiene juicios pendientes por lavado de activos, ¿no? O por enriquecimiento ilícito. Esto viene llevándose a cabo durante muchos años en el Perú. Hacen lo que les viene en gana y después, bueno, la gente se queda decepcionada con estos partidos. ¿Qué solución tú podrías darle a esto? Mira, lo que tú acabas de decir es muy importante, ¿no? En la vida republicana es cierto que han habido, pues, indudablemente casos muy notorios, pero simplemente si retrocedemos tan solo 25 años, ¿no? Vamos a ver que los últimos gobiernos, muchos de los políticos, ¿no? E inclusive presidentes, están cuestionados, ¿no? Entonces, como te digo, es muy factible pues, que en el 2016 vayamos a votar los peruanos, ¿no? Por un político que se presente a la presidencia del país y que desgraciadamente pues, tiene juicios pendientes por enriquecimiento ilícito o lavado de activos, ¿no? Ahora, hay soluciones a esto, ¿no? Hay soluciones a esto, ¿no? Una de las soluciones es el referéndum, ¿no? El referéndum es la manera en que todos los peruanos podemos decir, pues, basta a todo esto, ¿no? Y poder hallar ya una normatividad que nos permita tener una ley que sancione, ¿no? Legítimamente a estas personas que lo único que han hecho es defraudar, ¿no? Al Estado y por ende defraudar a todos los peruanos. Bueno, pero ahora vayamos en cuestión de instituciones. Las instituciones políticas, y no solamente instituciones políticas, sino también policiales,
siempre ha habido un tipo de problemas con este tipo de malversación de fondos y todas estas cosas, porque está corrupto realmente el país. Mira, yo te digo una cosa. Yo tengo 15 años, ya un poco más de 15 años viviendo en Canadá, ¿no? Canadá es un país en el cual en ese sentido funciona como un reloj, ¿no? Ahora, lo he escuchado pues, a muchos políticos querer dar pretextos, ¿no? Diciendo pues, de que somos un país en que hay muchas culturas, somos un país chicha, en fin. Canadá, en el censo, si no me equivoco, del 2011, ¿no? Arrojó 200 etnias. 200 etnias. ¿Correcto? Estamos hablando también de cuántas diferentes culturas e inclusive religiones. Sin embargo, te vuelvo a repetir, es un país que camina como un reloj. Por una simple y llana razón. Las leyes están hechas para todos y todos tienen que cumplirlas. Y eso es lo que yo veo que en el Perú no se da. O sea, la experiencia que tú has tenido ahorita en el extranjero, en Canadá, te permite a ti ver de otra manera, desde otra perspectiva, lo que es el Perú realmente, ¿no es cierto? Mira, una de las primeras experiencias que tuve acá en Canadá, hace alrededor de 15, 16 años cuando llegué, se había malogrado el sistema de los semáforos, ¿no? Una cosa rarísima acá en Canadá. No hubo ningún atolladero, porque pasaba un carro, pasaba otro carro, pasaba un carro, pasaba otro carro, ¿no? En un orden casi perfecto, ¿no? Y a los 40 minutos no había ningún atolladero. En el Perú, pues eso hubiera demorado pues, 4 horas en solucionarse. Entonces es cuestión de educación, ¿no? Es cuestión de educación. Y es cuestión también de que las leyes pueden existir, pero si las leyes no se cumplen, lo que tenemos simplemente es una anarquía. Y eso es lo que yo veo en el Perú, ¿no? Que la gente hace lo que le da la gana. Mira, yo te voy a contar un caso que a mí, sinceramente, me dejó perplejo. En mi último viaje al Perú, estaba yo en el cruce Javier Prado con Arenales, era mediodía, y había un taxista, no tengo nada en contra de los taxistas, por si acaso, ¿no? El señor abrió la puerta y se puso a orinar. Oh, caramba. Algo que es Yo me muy raro. pregunto si ese peruano estuviera en el exterior haría lo mismo. No, pues. Primeramente porque acá te agarra un policía y te pone una multa por exhibicionismo y te vas a la cárcel, ¿no? Entonces, si nosotros estamos permitiendo de que todas estas cosas sucedan, es porque simple y llanamente, ¿no? O no tenemos los mecanismos o los mecanismos no los estamos utilizando. No hay una cultura cívica realmente. Eso es sumamente importante. Ese es un gran problema porque, según lo que he estado leyendo en las últimas encuestas, estamos últimos en lo que se refiere a partidas del Estado para la educación. Si no me equivoco, es 2.8% del Producto Bruto Interno. O sea, estamos al final de Sudamérica, ¿no? Creo que tenemos también el ingrato primer puesto en personas que leen menos per cápita, ¿no? Bueno, en fin, un país sin cultura, ¿no? Desgraciadamente, pues es un país que no tiene una actitud cívica que pueda darnos un mejor nivel de vida, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que educar a nuestra gente. Es importante la educación. Como decía Mujica, ¿no? Él es presidente uruguayo, que decía, mi primera prioridad es educación, la segunda educación, la tercera educación y la cuarta educación, ¿no? Porque un pueblo ignorante, pues, es un pueblo que desgraciadamente, pues, es indudablemente. Ahora, ¿cómo se presenta la contradicción en cuanto a lo económico? Sin embargo, la economía del país está muy bien. Ese es un tema muy importante, ¿no? Hemos empezado tocando el tema político porque sinceramente yo veo la situación política más álgida que la situación económica. Para todos aquellos que nos fuimos hace 20, 25 años del Perú, tenemos que recordar pues que el chiste de la época era el último que se va que apague las luces del aeropuerto. Realmente la inflación era tremenda en esa época. En el La año 80. inflación, el terrorismo, ¿no? Estaba repasando una entrevista a César Giedra muy interesante en esa época que decía la lucha, ¿no? Es contra el terrorismo y contra la inflación. Esos eran los dos flagelos, ¿correcto? Sin embargo, han pasado 25 años de esto y tenemos un país que hasta hace
un año y medio atrás tenía un crecimiento económico sostenido, ¿no? Ahora, desgraciadamente, lógicamente, con la caída de los metales, ¿no? Lógicamente el crecimiento ha bajado, ¿no? Pero hay algo muy importante, ¿no? Hay todavía, el Perú es un país muy rico, ¿no? Y hay proyectos que apuntan casualmente a volver a tener, ¿no?, una tranquilidad económica. Tranquilidad económica que la tenemos, dicho sea de paso, porque las reservas del Perú son hoy en día bastante mejores que las que pudimos tener anteriormente, ¿no? Y no solamente eso, sino que hay algo muy importante. El Perú necesita tener políticos capaces, no los dormilones que tenemos en el Parlamento. Yo me sorprendo cada vez de que pasan una foto y un congresista se está durmiendo. Yo no sé pues, si un empleado, ¿no?, o un obrero en el Perú se puede dormir en el trabajo. Yo no sé por qué estos señores tienen esos privilegios, ¿no? Entonces necesitamos una clase política nueva. Necesitamos, por supuesto, ¿no? Bueno, Raimondi decía que nosotros estamos sentados en un banco de oro, realmente, ¿no es cierto? Así es. Bueno, ahora los nuevos historiadores dicen que Raimondi no lo dijo nunca, que no está dentro de sus libros, pero bueno, yo sigo considerando como tú. Una frase de Raimondi, ¿no? Sí, indudablemente que sí. ¿Qué te parece si después de estos cortes comerciales continuamos con esta entrevista? Encantado, encantado.